titulares. Pugnas en la segunda mayor fuerza política que tendrá la nueva asamblea. Gobierno firmó prórroga de contrato con Claro para que siga prestando servicios. Judicatura condena actos violentos en contra de infraestructuras y servidores. En Durán, vivienda servía como bodega para acopio de cocaína. Alias Milito, el segundo más buscado de Manabí, fue capturado en Los Ríos. Expresidente Trump se entregará este jueves a la cárcel. Y en los deportes, Enner Valencia marcó su segundo gol con el Inter de Brasil en la Conmebol Libertadores. Amigos televidentes, buenas noches y gracias por la sintonía. El proceso para la renovación de 2 vocales principales y 2 suplentes del Consejo Nacional Electoral regresa a la fase de convocatoria. Empezamos. Elecciones 2023. Errores involuntarios e inconsistencias numéricas serán algunos de los temas a revisar en la delegación provincial del CNE en Guayas. Así lo explicó su máxima autoridad esta mañana. Un sobre que debe ser entregado al coordinador del recinto para su traslado fue colocado dentro de una urna. Aparentemente se trató de un error involuntario que sin embargo obligó al cumplimiento de todo un protocolo para su revisión. Se traslada las urnas de la bodega al centro que hemos instalado, se apertura la caja y se verifica cuál es esta anomalía que se ha presentado. En el ejemplo que acabamos de ver un momento se trataba de que por un error involuntario seguramente la información que debió ser entregada al coordinador fue depositada dentro de la urna. Ese sobre en este momento se lo extrae, lo llevamos al centro de procesamiento para su escaneo y ya empieza a alimentar la base de datos. Para la verificación de inconsistencias y demás novedades, se adecuó una zona en el estacionamiento de la delegación, que incluso facilitó la observación por parte de los representantes de movimientos políticos. Los delegados de los movimientos políticos que se han acreditado oportunamente pueden estar, no precisamente al interior, porque usted comprenderá que es un proceso interno, pero lo pueden observar a través de todo eso. Por eso lo hicimos en exterior, para que pueda ser observado por todos. El proceso se desarrolla con normalidad y se estima que en las próximas horas se lo pueda culminar sin mayor dificultad. Cristian Arias, Noticias Oromar. El CNE informó que ha realizado el 98.16% de escrutinios de votación presidencial, ya que hay 520 actas con novedades que deben ser revisadas, mientras que el conteo de votos de todas las dignidades, tanto de asambleístas nacionales y provinciales como de presidente, ya se cerró en 15 provincias. La mayoría corresponden a la Sierra, 1 de la costa, 2 de la Amazonía y Galápagos. La agrupación Gente Buena, que en conjunto con el Movimiento Construye respaldaron la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia, siguen con las pugnas. Además, se había informado de una ruptura. ¿Qué hay de cierto? Revisemos. Las contradicciones, así como las disputas, van y vienen en la agrupación Gente Buena tras el crimen de Fernando Villavicencio, y más ahora, luego de los comicios de este 20 de agosto. Y es que se había anunciado en un comunicado una ruptura con el Movimiento Construye, que auspiciaba de la mano de Gente Buena a Villavicencio en su camino a Carondelet. Que la alianza entre el Movimiento Construye, el Listas 25, y el Movimiento Político Gente Buena, GB,
se encuentra vigente. Esto sucede luego de que la noche del 20 de agosto, en un comunicado, se anunciaba que los acuerdos políticos con Construye se daban por finalizados. Dicho documento lo publicó Edwin Ortega, quien figuraba como vicepresidente de Gente Buena. Además, en dicho comunicado también consta el nombre de Francisco Jácome como presidente de esa agrupación. Que el ingeniero Francisco Germán Jácome Echeverría, expresidente nacional del movimiento político Gente Buena GB, fue inscrito por el movimiento Construye en calidad de asambleísta nacional alterno. Por tanto, desde que se inscribió con declaración juramentada ante notario público, inmediatamente dejó de ser parte de nuestro movimiento político Gente Buena GB. Por tal motivo, no puede hacer declaraciones, comunicados ni ser vocero de nuestro movimiento. De igual manera, informo que el señor capitán en servicio pasivo, Edwin Ortega Sevilla, se le revocó su encargo y función de vicepresidente nacional de nuestro movimiento político el 15 de agosto del 2023, motivo por el cual tampoco puede hacer declaraciones ni comunicados oficiales ni ser vocero de nuestro movimiento. Pero, ¿qué dice Ortega? Yo no sé si le incomoda que no vaya la firma de él. Sin embargo, habíamos... Pero ¿a quién se refiere, Edwin? ¿A quién se refiere? Al representante legal. ¿Quién es? Representante legal, el señor Joel Silva. Ya, ok. Que a través de sendos videos han enviado a la prensa y creo que es del tercer comunicado en el que él nos separa al ingeniero Jácome, presidente, y a quien le habla. Ahora, usted me dice, y es importante que conozca el país, que por qué nosotros disolvemos la alianza. Vuelvo y repito, estamos en política, no comulgamos con los principios de Construye. En medio de todo esto, Construye anunció sus primeras acciones, entre esas, conformar una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio. Agregaron que de los 31 escaños obtenidos, conformarán la bancada con 28 legisladores, aunque luego actualizaron la lista, agregando a Fernando Jaramillo, electo asambleísta por Imbabura. Recordemos que Construye se mantiene como la segunda fuerza política más grande de la próxima asamblea. La primera es el correísmo. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y mientras tanto, el aspirante a Carondelet, Daniel Noboa Asín, quien se enfrentará en la segunda vuelta electoral con la presidenciable por Revolución Ciudadana, Luisa González, mencionó algunos nombres que podrían conformar su gabinete presidencial en caso de ganar las elecciones. En la lista se encuentra Iván Carminiani, quien sería su secretario de Comunicación. Sonsoles García es su opción como ministra de Producción, mientras que Iván Wong podría ser quien lidere el Ministerio de Agricultura. Por último, Noboa mencionó el nombre de Gabriela Sommerfeld para la Cancillería. El candidato de 35 años habló de la amplia trayectoria de su equipo y asimismo agradeció por el apoyo que las personas mencionadas han depositado en su proyecto. Y por su parte, Jan Topic, ex candidato a la presidencia, anunció que en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo en octubre del presente año, respaldará al candidato Daniel Noboa. Ahorita nuestra obligación como ecuatorianos es votar a conciencia. ¿Qué me dice mi conciencia? Dos cosas. Votar por Daniel Noboa y esperar, apoyar para que Daniel Noboa haga un excelente trabajo. No puedo comenzar a pensar el 2025 qué voy a hacer. No. Ahorita va a ser que Daniel, en mi criterio personal, que gane Daniel Noboa. Muchos tendrán otro criterio. Mi criterio personal, que gane Daniel Noboa y que erradique la violencia, que dinamice la economía. Como patriota, ese debe ser nuestro norte. No debe estar el tema oportunista de, a ver, me lanzo 2025, que le vaya mal. No. Si eres ecuatoriano de verdad, queremos que le vaya bien. Y ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura rechaza una explosión registrada en un terreno cercano a la unidad judicial de Montecristi en la provincia de Manabí. La Judicatura en Manabí informó que este 22 de agosto, en la unidad penal, no penal y de adolescentes infractores de Montecristi se registró la detonación de un aparato explosivo. Al momento de indagar y verificar por las cámaras, se pudo constatar que ha sido una camareta. Una camareta. Sí, una camareta que han tirado en el lote baldío
De igual manera, el vehículo que lo trasladó aparentemente ha sido una Toyota Fortuner 2019. ¿Con placa o sin placas? Sin placas. ¿Ya? Al momento ya se han partido las respectivas características del vehículo que ha realizado se podría decir este atentado. Desde la dirección de la Judicatura en Manabí indicaron que constataron los hechos y verificaron que no existieron afectaciones a los servidores judiciales y usuarios. Además, que condenan y rechazan enérgicamente estos actos de violencia que ponen en peligro la integridad y la seguridad. Lógicamente, genera bastante preocupación en los funcionarios públicos porque ellos solicitan seguridad al gobierno y lógicamente no se los dan. Asimismo, la ciudadanía también mostró su preocupación. Pero lamentablemente es la segunda vez que ya van tirando esta bomba o granada o no sé qué será, y uno tiene que salir corriendo por su vida. Y también tienen que ver que las personas que trabajan también ahí merecen un respaldo también, porque ellos están al aire. Condenamos estos actos violentos que atentan a la seguridad y a la libertad de expresión. No más intimidaciones a nuestra labor, indicó el Consejo de la Judicatura. Este caso no es único en Manabí, pues en julio pasado, en Portoviejo, la unidad judicial sufrió un ataque con artefacto explosivo que dejó heridos y detenidos. A esto se suma los otros tantos atentados contra funcionarios e infraestructuras de otras provincias. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y este 22 de agosto, el SNAI dio a conocer que 2 reos de la cárcel de Cotopaxi evadieron los controles del centro de retención, logrando fugarse del sitio. Ambos estaban recluidos en la zona de mediana seguridad del Centro de Privación de Libertad, aunque las autoridades no confirmaron en qué pabellones, desconociendo si pertenecían a alguna organización delictiva. Adicionalmente, no se han informado los delitos por los cuales estaban presos. Un vehículo blindado fue el blanco de un ataque armado perpetrado en el Cantón Durán, al parecer en un intento de secuestro a la hija de un empresario farmacéutico. 2 personas que trabajaban como custodios resultaron heridos. Sucedió la mañana de este martes. Sujetos desconocidos atacaron un vehículo blindado en la vía Durán-Boliche. Dispararon en varias ocasiones y producto de ello 3 personas resultaron heridas. Los videos virales muestran a quienes serían personal de seguridad de un empresario farmacéutico cuya hija al parecer era el objetivo de un intento de secuestro. Tenemos 3 personas que están heridas, fueron trasladadas a las casas asistenciales, se encuentran al momento estables, se ha activado el código plata, las unidades investigativas se encuentran en el punto ya desplegadas, de esto tiene conocimiento ya el señor fiscal, obviamente ya se aperturó una indagación previa y el resto de información ya se maneja de carácter reservado durante la investigación. En el sitio se recopilaron alrededor de 20 indicios balísticos, lo que muestra el grado de violencia con el que actuaron los delincuentes. Los 3 heridos fueron llevados a un hospital. Uno de ellos se encuentra en estado de gravedad. Son los custodios de la camioneta y un ciudadano más que iba en el vehículo blindado. Ya se determinarán los calibres de las municiones que se han utilizado en este evento. No vamos a adelantar criterios mientras no tengamos los datos técnicos de criminalística. Tenemos información, no la vamos a relevar, a develar todavía. Tienen que entender que estamos en una etapa de investigación. Estas horas iniciales son importantísimas y cualquier dato que yo pueda dar puede entorpecer la investigación. Entonces estamos por buen camino, hay datos importantísimos que se han logrado recabar y durante estos días, ojalá durante este mismo día, logremos ya identificar dónde están ellos para proceder a la detención. Aunque en redes se ha divulgado el nombre de la empresa cuya propietaria era el objetivo del secuestro, la policía prefiere mantener la prudencia, pues se maneja información sensible que podría dar buenos resultados en las próximas horas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y preste atención porque el Ministerio de Salud Pública implementará un nuevo proyecto que propone una encuesta sobre el consumo de drogas y los problemas de salud mental en el Ecuador. La entidad señaló que espera que los datos obtenidos ayuden a actualizar indicadores como la prevalencia, incidencia y la percepción de riesgos. En este sentido, los resultados de esta iniciativa permitirán la actualización de estrategias de prevención y protección. La cartera de Estado aún no ha definido la fecha en la que empezará la recolección de datos.
El trabajo de investigación de la Policía Nacional en Durán permitió el allanamiento de un domicilio en el sector del Arbolito, donde operaba un centro de acopio de droga. Al momento del operativo se descubrió gran cantidad de cocaína que iba a ser llevada al puerto de Guayaquil. Personal de los tres ejes, el investigativo, el preventivo y el de inteligencia, se habían dedicado en Durán a la investigación de una organización narcodelictiva que usaba un domicilio en el sector del Arbolito como centro de acopio de la droga, que luego iban a llevar al puerto de Guayaquil para de alguna manera embarcarla con destino a Europa. En este allanamiento encontramos 1.145 paquetes dentro del domicilio y además en los exteriores del domicilio se encontró un camión con 615 paquetes, los cuales estaban siendo cubiertos por un colchón, listos para trasladarse a los puertos. Tenemos dos detenidos, uno de los cuales, uno es hombre, una mujer. El hombre tiene antecedentes, registra 3 detenciones por robo y por infracciones, y la mujer no registra antecedentes. Además encontramos 2 celulares y dinero en efectivo. Entre las varias hipótesis que estudia la policía constan como posibles formas de contaminación el clásico gancho ciego, el contaminar el buque en el estero y por último en alta mar, que es algo que últimamente ya se ha detectado. En el Ecuador el valor de esta droga es de 3.600.000, en Estados Unidos el valor sería de 70 millones de dólares y en Europa de 124.335.000 dólares. Al igual que en muchos casos, los detenidos no son peces gordos, pero la policía asegura que la investigación continuará hasta descubrir la estructura detrás de estas operaciones. En lo que va del año en la zona 8, se han decomisado 63 toneladas, 397.564 gramos de droga. Cristian Arias, Noticias Oromar. Por otro lado, la Armada del Ecuador decomisó 3 sacos de yute que contenían bloques de droga en la parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala. Las autoridades recibieron una denuncia de un buque con bandera panameña que se encontraba en emergencia, ya que delincuentes lo estaban interceptando. Posterior a esto, los sujetos lograron ingresar droga en un contenedor de la embarcación, donde se encontró 91 kilogramos de cocaína. El destino final del estupefaciente era Polonia y estaría valorado en más de 3 millones de dólares. Hasta el momento no existen personas detenidas, pero las autoridades se encuentran investigando a qué grupo delictivo pertenecerían estas sustancias. Al recibir una denuncia de un buque que se encontraba en una emergencia porque unos delincuentes lo estaban interceptando en la boya número 33 saliendo del canal de Guayaquil. Luego, posteriormente, a la altura de Pozorja y saliendo de esta localidad, los pillos o los bandidos lograron embarcarse en el buque y realizando gancho ciego lograron contaminar el buque en alta mar a aproximadamente a unas 5 millas, logrando a través de gancho ciego meter droga en un contenedor de este buque. La cantidad incautada son 3 sacos, en los 3 sacos se encontraron 91 bloques, que aproximadamente se estima que cada bloque tenga 1 kilogramo, por lo tanto serían unos 91 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Y ahora hacemos una pausa, pero les recordamos que nos pueden ver en vivo desde nuestro sitio web www.oromartv.com, donde disfrutarán todo el contenido de entretenimiento que tenemos para ustedes. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Continuamos con más información. La ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, anunció que se ha firmado la prórroga del contrato con Claro, un proceso que en realidad debió terminar a inicios de junio.
El 26 de agosto finalizaba el contrato del gobierno con Conecel, operadora de la marca Claro. Sin embargo, tanto el ministro de Gobierno Henry Cucalón como la ministra de Telecomunicaciones Viana Maino anunciaron que se firmó una prórroga. Se protege la seguridad jurídica, tanto del contrato per se y de las garantías que se tienen que dar para que la compañía siga haciendo las inversiones que le corresponden, sus obligaciones y por tanto la mejora del servicio. Y existe también, señoras y señores, una continuidad de ingresos y se garantizan para el Estado los ingresos correspondientes mientras dure esta prórroga y finalmente el contrato final. Mientras que la ministra Maino informó desde cuándo rige esta prórroga. Comienza a hacer efecto a partir del día 27 de agosto en curso. Importante remarcar que esta prórroga se ha emitido mediante una resolución administrativa de la dirección de Arcotel y de un adendum o contrato firmado por ambas partes. La prórroga tendrá una vigencia en cuanto al plazo hasta que se firme el nuevo contrato de renegociación, lo cual se estima que deberá de celebrarse en aproximadamente unos 6 meses. También informó cuál será el pago que hará Conecel. Calculado prorrateado de manera mensual en esta ocasión, dado que es un plazo de extensión tan corto, se pagará $3.366.000 redondeando mensualmente los primeros días de cada mes. El primer pago corresponderá a realizarse la primera semana de septiembre. La extensión del contrato se mantiene bajo las mismas condiciones hasta que concluyan las negociaciones, mientras que el contrato con Otecel, operadora de Movistar, finaliza en noviembre. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otro tema, el gremio camaronero continúa a la espera de que se cumpla con el plan de electrificación que supuestamente era prioridad para este año, pero que todavía no se ejecuta. Pese a que el financiamiento de $200 millones para la electrificación de camaroneras fue aprobado por el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF en junio de este año, la firma del contrato tiene 60 días de retraso según la Cámara Nacional de Acuacultura. A decir del gremio, una vez finalizado el proceso por parte del Ministerio de Energía, están a la espera de que el Ministerio de Economía firme el proyecto. Pero es que si se toma en cuenta que la electrificación de las camaroneras se anunció en julio de 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno, el retraso es mayor, pues desde esa fecha han pasado más de 4 años. Es importante recordar que en diciembre de 2022, el gobierno de Lasso eliminó el subsidio al diésel para las camaroneras de más de 30 hectáreas productivas. Por ello, el mandatario señaló que la electrificación era prioritaria en 2023 como una medida para impulsar la competitividad del sector. No obstante, parece ser que la prioridad no es tal, pues el gremio sigue a la espera de que se cumpla con lo prometido. Tania Loor, Noticias Oromar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura anunció que destinará más de $36 millones para asistencia a las comunidades vulnerables en América Latina, entre ellas Ecuador. Los fondos son para enfrentar el impacto del fenómeno del Niño. Aunque el fenómeno del Niño aún no ha iniciado, en algunos países la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, o conocida por sus siglas FAO, anunció que destinará $36,9 millones para asistencia a las comunidades vulnerables en América Latina. El plan contempla darle apoyo a 1,16 millones de personas en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. La ayuda está destinada a agricultores en riesgo por el Niño, especialmente para pueblos indígenas en Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, e incluye entrega de semillas resistentes a la sequía, apoyo para la captación, almacenamiento y manejo de agua, asistencia en efectivo. La FAO también financiará capacitaciones en la gestión de recursos hídricos y acciones para la protección del ganado, la pesca artesanal y los cultivos. En total, la organización busca destinar $88,9 millones para asistir a más de 2 millones de personas. Además, cabe indicar que este plan forma parte de un llamado global de FAO para recaudar fondos para hacer frente a este fenómeno, que también incluye a otras regiones como África y Asia-Pacífico. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
En otro ámbito de la información, uno de los cambios que se aplicará en el nuevo año escolar del régimen Sierra es la jornada extendida. En la siguiente nota les contamos de qué se trata. En este nuevo año lectivo del régimen Sierra, uno de los cambios que se aplicarán es la jornada escolar extendida, que es un periodo adicional a las 6 horas que normalmente deben cumplir los estudiantes. De hecho, donde se dio la inauguración del año lectivo en la unidad educativa Juan Larrea Holguín, ya cuenta con una oferta de actividades. Esta institución educativa es una de las primeras en contar con una oferta de clubes extracurriculares y pronto abrirá sus puertas para los servicios de apoyo a la familia, que diversifican y complementan la educación formal con un complemento de educación no formal que contribuye a ese desarrollo integral. Los planteles educativos deberán implementar 4 tipos de actividades, que son extracurriculares, clubes escolares, servicios de apoyo a la familia y actividades de ampliación curricular. Deben ser gratuitas y llaman a un trabajo conjunto con gobiernos autónomos descentralizados, los comités barriales. Adicional a esto, el presidente Guillermo Lasso informó los trabajos realizados a instituciones educativas. Hemos inaugurado 16 unidades educativas y este año entregaremos 11 más. También hemos dado mantenimiento a más de 3.000 instituciones y hemos reabierto 247 escuelas rurales. Esta inversión en infraestructura y equipamiento supera los $300 millones. También hizo referencia a los nombramientos de los docentes. 112,000 profesores tienen nombramiento definitivo, 16,000 nombramiento provisional y 35,000 contratos ocasionales. Finalmente, 1.800.000 estudiantes ingresaron a las aulas en la región Sierra Amazonía. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, y al regresar estará nuestro compañero Pedro Clotario en diálogo con el coronel Lucio Gutiérrez. Ya volvemos con más. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de todo el país de Noticias Oromar. Y tal como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el coronel Lucio Gutiérrez, uno de los candidatos asambleístas más votados. Coronel, buenas noches, bienvenido. ¿A qué obedece que se considere uno de los candidatos asambleístas más votados? ¿A la alianza que realizaron con el Partido Social Cristiano, al candidato Jan Topit, un perfil joven, nuevo, o la ciudadanía, la gente lo ha revivido políticamente, coronel? Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero, pues, mi agradecimiento a Dios y luego al pueblo ecuatoriano, a ese pueblo que desea que la decencia, que la honradez, que el patriotismo retornen a la Asamblea Nacional para desde ahí, con leyes, combatir con mano de hierro a la delincuencia, a la corrupción y también ayudar a generar empleo, que es otra de las grandes necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Le decía yo, ¿a qué obedece que nuevamente Lucio Gutiérrez haya tenido la benevolencia de la ciudadanía? ¿A esa alianza con el Partido Social Cristiano o a la figura joven nueva que fue el candidato presidencial que ustedes auspiciaron? ¿O la ciudadanía lo ha revivido políticamente? Disculpe que le reitere la pregunta, pero me gustaría conocer su criterio. Yo pienso que la ciudadanía, por un lado, quiere gente nueva, y por eso ha votado por gente nueva y joven, pero también la ciudadanía sabe que en la Asamblea Nacional, en las actuales circunstancias, se requiere gente con experiencia, se requiere gente patriota, gente que vaya a buscar consensos para darle la vuelta a la Asamblea Nacional y de una cueva de vagos, de pillos, en una cueva de irresponsables, convertirle en una función del Estado que trabaje en beneficio de los ecuatorianos. Pienso que eso es el balance. Pienso que el pueblo ecuatoriano votó por eso y también porque la gente sabe que el gobierno de Lucio Gutiérrez, en cifras, no en cuentos, en cifras, en resultados, en logros, es el mejor de toda la historia del Ecuador, tanto en la parte económica como en la parte social. Yo pienso que es una mezcla de todo lo que acabo de mencionar. Perfecto.
por eso un sector de la población votó por Lucio Gutiérrez. Yendo en esa misma línea, ya terminado las elecciones y oficializados los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, que lo hará en las próximas horas, ¿esa alianza que mantienen con el Partido Social Cristiano se mantendrá o harán una pausa temporal? Esa alianza fue únicamente en apoyo y en auspicio al candidato a la presidencia de la República, Jan Topic. Y es por eso que desde la asamblea para abajo, cada uno fuimos con candidatos propios. Yo, candidato por el Partido Sociedad Patriótica, 21 de enero, la lista 6 puso su propio candidato. Igual sucedió en la provincia de Manabí. Nosotros pusimos nuestros candidatos, ellos pusieron los suyos. Sin embargo, en la Asamblea Nacional es el momento de buscar la unidad, es el momento de la reconciliación, es el momento de aprobar leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, el fenómeno del niño está tocando la puerta y tenemos que aprobar lo más rápidamente posible la ley de control de riesgos. Claro. Igualmente hay una ley importante, la ley sobre la extinción de dominio, que es para combatir la corrupción, para combatir las fortunas mal habidas de algunos politiqueros ecuatorianos. Sí, pero, coronel, pero sí es necesario de que en cuanto a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, vemos que existe candidatos que están dispersos. Hay una gran mayoría que ha podido obtener escaños. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene un poco más de 50 candidatos que han sido beneficiados con el voto popular. 30 más o menos están con Construye. ¿Cómo se reconformaría esta asamblea? Porque es necesario tener mayoría para proponer, impulsar y aprobar esos proyectos de ley que usted está mencionando. Caso contrario, pasará lo mismo que el periodo legislativo pasado. Ninguna organización política tiene mayoría. Ninguna organización política va a ser autosuficiente. Se va a necesitar conversar, llegar a acuerdos, llegar a consensos, y para eso pues es menester priorizar leyes que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos y no algún proyecto de beneficio partidista. ¿Y de qué dependen esos acuerdos, esos consensos, esas negociaciones? Porque 50 legisladores son de la Revolución Ciudadana, el resto está repartido entre las otras tiendas políticas. ¿Hacia dónde apuntaría el Partido Sociedad Patriótica para lograr esa mayoría que le permita tener la hegemonía en la Asamblea Nacional y poder proponer los proyectos de ley que ustedes están sosteniendo, promoviendo, intentando que se ejecuten? Bueno, si en el Partido Correísta existen alrededor de 50 asambleístas, en el otro lado estaríamos alrededor de 87 asambleístas, que habría pues un número suficiente para aprobar leyes. Cuando usted dice al otro lado, coronel, ¿a quiénes se está refiriendo con respecto a las tiendas políticas o las tendencias? ¿A qué organizaciones políticas básicamente? A todos los partidos políticos, a los movimientos independientes, a la sociedad patriótica, a excepción del Partido Correísta. Sin embargo, la situación del país es tan crítica, tan dramática, que hay que buscar consensos incluidos con los del movimiento correísta, porque acá o nos unimos o nos hundimos todos los ecuatorianos. Hay que virar la página, decía, hay que buscar consensos, el país se está hundiendo, el país se desangra, el país se cae a pedazos y necesitamos que los asambleístas actuemos con conciencia de patria, que reflexionemos profundamente y definitivamente pues aprobemos, repito, leyes que van en beneficio de todos los ecuatorianos. Hay que dejar a un lado los intereses partidistas, que esos son los que pueden ocasionar división, pero si se apuntan, si se empujan, si se aprueban leyes, repito, que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos, no habría razón para que alguna organización política no apoye, no apruebe esos proyectos de ley. ¿Y cree que es el momento entonces, coronel, que hagamos una pausa a esa división, a esa confrontación, a ese odio que existen de bandos y bandos, por eso estamos polarizados, y es el momento de hacer una pausa pero definitiva para que exista la unidad entre tirios y troyanos y de esta manera buscar esa unidad consolidada para proponer las leyes y sacar adelante el país? Porque hoy los enemigos no están en los bandos políticos, sino están al otro lado, que son quienes están haciéndole daño al país
a través de las mafias criminales. Sí, comparto plenamente ese criterio. El enemigo en este momento es la delincuencia, la pobreza, la corrupción, la falta de buena educación, la falta de buena salud, las vías que están destruidas, el fenómeno del niño que está tocándonos la puerta, la impunidad, la corrupción, el sicariato. Ellos son los enemigos. Y los asambleístas lo que tenemos que hacer es unirnos para enfrentar con contundencia a estos enemigos y neutralizarlos. Para eso, pues, necesitamos, obviamente, poner delante de cada uno de los asambleístas los colores amarillo, azul y rojo, que son los que nos van a unir. Celebro eso y ojalá sea así, coronel. De verdad que como ciudadano, como periodista y como ecuatoriano, y creo que el país lo va a celebrar. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿se sentaría en la mesa con Rafael Correa o vía telemática porque él está fuera del país, con Jaime Nebot y los otros líderes de las otras agrupaciones políticas para tomar una decisión definitiva y juntarse precisamente en bienestar de los ecuatorianos? ¿Lo haría usted? Por supuesto que sí, porque es el país el que está en peligro. En este momento tenemos que virar la página. No tenemos que virar hacia atrás, tenemos que virar hacia adelante. Y para aprobar leyes se requiere el concurso de todos los asambleístas. Y todos debemos estar dispuestos a salvar al país, porque si no nos unimos, el país se hunde. En este momento hay que darle inmunidad a los militares y policías para que luchen con contundencia en contra de la delincuencia, para que posteriormente no tengan retaliaciones ni políticas, peor jurídicas, como ya ha existido en el Ecuador. Porque si no le damos esas garantías a los militares y policías, no va a haber una lucha eficaz en contra de la delincuencia. Es fundamental que, por ejemplo, en este tema de la inmunidad a los militares y policías, lograr un consenso. Igualmente, las dos leyes que ya mencioné, y así pues por el estilo. Leyes, por ejemplo, para generar empleo. Nosotros proponemos convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca extranjera al país y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales menores al 3% de interés anual, para que todos los ecuatorianos podamos hacer créditos baratos. Pero por ejemplo, en un corto tiempo, menos de año y medio, ¿usted cree que podrán sacar todas esas leyes, tomando en consideración que hay un poco más de 150 proyectos de ley que están represados y que quedaron en el periodo anterior? Hay que priorizar los periodos urgentes frente a los importantes, los que van a proponer y los que ya están en camino, que deben de salir lo más pronto posible para darle seguridad a los ecuatorianos, para darle tranquilidad a los ecuatorianos, que es lo que más anhelamos. ¿Qué es lo que más está clamando el ciudadano ecuatoriano, coronel? Sí, justamente por eso es que tenemos que priorizar. Hay varios, posiblemente más de 150 proyectos en la Asamblea Nacional, pero muchos son cambios elementales, cambian una palabra por otra palabra, que eso no va a incidir en la situación actual del país. Así que tenemos que priorizar y posiblemente de las leyes presentadas habrán unas 3, 4 leyes, incluidas las que ya mencioné, la ley de extinción de dominio, la ley para el control de riesgos, que son leyes fundamentales, y también estas que acabo de mencionar para darle la contundencia a los militares y enfrenten en esta guerra interna no declarada, que es mucho más complicada que una guerra externa. En la guerra externa uno sabe en dónde está el enemigo, de dónde viene el enemigo, con qué uniforme está el enemigo. Claro. En esta guerra interna uno no sabe de dónde van a salir los sicarios, de dónde van a salir los terroristas. Es una guerra mucho más difícil. Son monstruos que nos tienen sitiados. Finalmente, coronel, dentro de sus pretensiones está la unidad. Perfecto, felicitaciones. Pero también dentro de sus pretensiones está alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso no es una prioridad, porque uno puede servir desde cualquier trinchera. Lo que necesitamos es que los asambleístas nos unamos. Y para eso, pues, yo me pondré el uniforme de soldado de primera fila, de primera línea, para lograr la unidad de los ecuatorianos. Ya digo, por ejemplo, los jóvenes, para que no sigan migrando al exterior, tenemos la propuesta de convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para que las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera, vengan al Ecuador, inviertan en el país, generen empleo, haya transferencia de tecnología a los jóvenes y de esa manera reducir la migración de talentos ecuatorianos
hacia el exterior, o también que los jóvenes caigan en las garras criminales de las bandas delincuenciales o de los carteles de la droga. ¿Cómo no? Leyes Seguiremos como conversando, estas mi querido benefician. coronel. Tengo que irme a la pausa publicitaria, pero una pregunta cortita, pero una respuesta súper cortita. ¿Anhela la presidencia, pero no le quita el sueño entonces? No, eso no me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño es servir al pueblo ecuatoriano, es demostrar que desde la Asamblea se puede hacer mucho en beneficio del país. Por ejemplo, a través de la fiscalización, obligar a que el ministro de Salud cubra con medicina los hospitales de Manabí, que en este momento no tienen medicina. Me refiero a los hospitales públicos, para que el ministro de Obras Públicas trabaje y haga una reconstrucción vial en todo el país. Perfecto. Para que el ministro del Interior igualmente trabaje y nos dé seguridad ciudadana a los ecuatorianos. Perfecto, Se mi puede querido hacer coronel muchísimo Lucio Gutiérrez. desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias ustedes, nuevamente por atender esta entrevista, este diálogo con Noticias Oromar, y esperando que lo que usted acaba de exponer, primero la unidad entre los asambleístas, no importa que estén tirios y troyanos, se unifiquen para sacar adelante el país y que las leyes prioritarias se pongan en vigencia lo más pronto posible. Muchísimas gracias, mi querido coronel. Tenemos más información aquí en Noticias Oromar, pero vamos a una pausa publicitaria y regresamos con más información. Ya viene Tania, por supuesto, con más noticias. Y ahora les contamos que Iglesia Universal continúa impulsando actividades para promover los valores sociales, culturales y también espirituales. Bajo estas premisas se llevó a cabo el denominado Mega Dance 2023. En la siguiente nota le contamos de qué se trata. La cultura es una gran herramienta a través de la cual los jóvenes de hoy en día se expresan y exponen su identidad. Y es también un medio a través de la cual la Fuerza Joven Universal viene trabajando desde hace mucho tiempo en Ecuador y el mundo entero, buscando rescatar los valores sociales, familiares y espirituales. El Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil fue el escenario perfecto para una competencia de danza y baile, la cual acogió a 14 grupos de bailes de diferentes localidades del país. Estos compitieron en 2 categorías, junior y juvenil. Los participantes en esta ocasión demostraron su talento, esfuerzo y también técnica. Cerca de 2.400 personas fueron parte de esta gala, que por cierto, vale recalcar, estaba organizada sin fines de lucro. De esta forma, Fuerza Joven Universal en el país continúa impulsando a los jóvenes a descubrir su talento y también potenciar sus sueños. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Fue anunciado Juan Casares en el América de Brasil, equipo donde dirige Fabián Bustos. Allá se reencontrará con algunos futbolistas que pasaron también por Barcelona. Tania, nos vamos. Así es, Lickner, amigos, con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Buenas noches.